Jesús. Amén. El alimento diario nos da lectura bíblica el día de hoy en Génesis capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 34, verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Génesis capítulo 37, versos 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. El versículo 24 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Génesis capítulo 39, versículos 3 y 7. El 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Los versos del 7 al 20 del mismo capítulo 39 de Génesis dicen así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Leemos también el capítulo 46 de Génesis, verso 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Tenemos también lectura en Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 y 6.
Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Terminamos nuestra lectura bíblica en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, verso 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Amén. Leemos en oración Génesis capítulo 1, verso 28a. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en este día, porque tú, Señor, diste tu bendición en el principio, Señor. Tú le dijiste, Señor, a Adán y a Eva, tú le dijiste: fructificad y multiplicad. Esa es tu bendición, Señor, que diste en el principio. Gracias, Señor, porque esa misma bendición está hoy sobre nosotros, Señor. Gracias porque tenemos esa bendición de fructificar y multiplicar, Señor, de llenar la tierra. Ayúdanos cada día, Señor, a fructificarnos, a multiplicarnos, Señor, porque es con tu capacidad que podemos hacer esto. Esto no se hace con nuestra fuerza, Señor, sino que se hace teniendo tu bendición, Señor, porque tú eres el capaz de señorear todas las cosas, Señor. Nosotros solamente somos tus canales, Señor. Oh, Padre eterno, gracias, Señor Jesús, te damos en este día por ello, Señor. El título para el día de hoy es La importancia de la descendencia para Dios. La importancia de la descendencia para Dios. Para valorar mucho la fructificación, Dios bendijo a Abraham con una gran descendencia. Una descendencia que comenzó a multiplicarse con los hijos de Jacob, su nieto. Más tarde, para salvar a este linaje de la extensión, José, hijo de Jacob, fue llevado a Egipto y sufrió muchas injusticias. Sin embargo, a pesar de los sufrimientos que padeció, José nunca se quejó, pues confiaba en los planes del Señor. Por esa razón, el Señor estaba con José y todo prosperaba en las manos de José. José fue nombrado administrador de toda la casa de Potifar, el comandante de la Guardia Real, porque Potifar vio lo que el Señor hacía a través de José. Hoy Dios necesita este tipo de administrador en su casa, en su iglesia. Necesita a alguien que comprenda su anhelo. Necesita a alguien sensible a los deseos de su corazón para que la palabra se ponga en práctica rápidamente. Dado que su obra es inmensa, hay muchas cosas que administrar en la casa de Dios. Por lo tanto, se necesitan muchos José. Por esta razón, debemos estar dispuestos a ser buenos administradores en la casa de Dios. Estos son los temas del mensaje. El Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Este tema del mensaje es el que disfrutaremos a lo largo de esta semana. El Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Según el relato de Génesis, la mayoría de los hijos de Jacob no fueron buenos ejemplos, pues además de desobedientes, eran violentos. Simeón y Leví mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem, saquearon sus casas y tomaron cautivos a mujeres y niños. En otra ocasión, cuando José cumplía la orden de su padre de verificar cómo estaban ellos mientras cuidaban el rebaño, todos conspiraron para hacerle daño y solo Rubén y Judá no estuvieron de acuerdo en matarlo. A pesar de sus faltas, Judá se destacó entre los hijos de Jacob y fue elegido por Dios para heredar el trono. Dice la palabra: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti.
A partir del capítulo 38 de Génesis se produjo un punto de inflexión en su descendencia. Esto demuestra la importancia que tienen para Dios los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había prometido a Abraham que daría la tierra de Canaán a su descendencia. Aquí Dios estaba apuntando a algo mucho más distante, el descendiente que es Cristo, por medio de quien serían benditas todas las familias de la tierra. Porque dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Judá tuvo 3 hijos. Dice la palabra que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Los 2 primeros hijos de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los hizo morir sin dejar descendencia. Según la ley del liberato, el tercer hijo de Judá debía casarse con la viuda de su hermano para redimir la descendencia. En aquel tiempo, el tercer hijo era aún muy pequeño y Judá ya no quería darle a Tamar el hijo que le quedaba, puesto que los 2 primeros que se habían casado con ella ya habían muerto. Dice la palabra, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá, hijo de Onán, Judá dijo a Onán, Judá, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora es evidente que Judá no le daba mucha importancia a la descendencia. Privó a Tamar, su nuera, de tener hijos, pero Dios quiso dárselos. Al igual que Judá, puede que no le demos valor a la descendencia. Dios necesita levantar descendientes para continuar su obra. Cuando creó al hombre, Dios lo bendijo con fertilidad y multiplicación. La bendición era que el hombre llenara toda la tierra y la tomara para sí. Esta bendición se perdió con la caída del hombre. Cuando Adán pecó, la muerte comenzó a reinar en la tierra. De un solo golpe, Dios perdió la tierra y al hombre que había creado. Por lo tanto, Dios no pudo establecer su gobierno en la tierra a través del hombre. Por el contrario, Satanás aprovechó esta oportunidad y comenzó a reinar en la tierra. Dice 1 de Juan 5:19, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Eso está en Juan 14:30. Y 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Dios necesita recuperar al hombre y la tierra. Por eso llamó a Abraham, el único de su generación que se preocupaba por su voluntad. Dios lo llamó y lo bendijo con la fructificación y la multiplicación. Pero cuando llegó el turno de Judá, su bisnieto, este no dio importancia a la descendencia. Fue entonces cuando Tamar, su nuera, actuó con astucia y dio a luz hijos gemelos a su suegro, dando origen a los descendientes de Judá. Vea la importancia de esto. A pesar de usar un engaño, Dios no condenó a Tamar. De su descendencia, de la descendencia de Tamar, vino Cristo.
Tamar forma parte de la genealogía de Jesús. Lo leímos en Mateo 1:3. Dios ya había elegido a Judá. Amén, oh Señor Jesús. Amén.